Maná infinito en el Apocalipsis. Capítulo 70, comienzos encubiertos. Pasando por encima de los altos muros, bajamos hacia el camino que conducía a los edificios que brillaban con luces más adentro. Los guardias me advirtieron una vez más antes de decirme que no rompería aún más reglas como volar sobre las tierras. Solo las personas con un reconocimiento específico podían hacer esto e ir de un lugar a otro. Si no tuvieras ese reconocimiento, entonces incluso si te permitieran entrar a las 4 masas de tierra que flotaban en el cielo donde residían personas en posiciones más altas, tendrías que caminar por los largos puentes que conducen hacia ellas. Observé el entorno a mi alrededor mientras caminaba más adentro, notando que muchos guardias patrullaban en cada punto. Mi poder, que solo parecía emitir vibraciones de rango S, no sorprendió a nadie, ya que había muchos guardias de rango A y los capitanes que los lideraban parecían ser de rango S. Pronto llegué a los edificios, donde incluso a estas horas de la noche había un gran bullicio de actividades. Los edificios estaban construidos en estilo medieval y parecían una gran arquitectura antigua que brillaba con las bolas de luz que se alineaban en las calles. Pude ver varios bares y restaurantes, con algunos edificios grandes que parecían hoteles en cada esquina. La gente que caminaba por allí no se diferenciaba en nada de los seres humanos que él conocía toda mi vida. Algunos tenían voz clara y otros voz oscura. Sin embargo, abundaban los colores de pelo de todo tipo, ya que había visto a algunas personas luciendo un cabello rojo radiante, algunos azules y otros con un cabello extremadamente oscuro y brillante. Incluso había algunas mezclas de humanos y bestias, donde algunas personas caminaban con colas y otras tenían orejas u otras características faciales de bestias. Me maravillo al ver todas estas caras nuevas. Muchas de las personas que conoció parecían ser individuos despertados de rango F o E, ya que dejaban de lado niveles débiles de poder mientras que el gran porcentaje permanecía como humanos normales. Pero la cantidad de personas que se considerarían despertadas definitivamente excedería las cifras que verían comúnmente en el Imperio o la Federación Unida. Seguí caminando y admirando las nuevas vistas a medida que avanzaba. En el centro de esta ciudad de entrada había un edificio que se destacaba entre los muchos que lo rodeaban. Tenía un llamativo conjunto de palabras pegadas en el frente. Era escondite de mercenarios. Parecía que había encontrado el lugar para comenzar mi viaje en este mundo cuando abrió las amplias puertas del ruidoso edificio. Había mucha gente entrando y saliendo. Había asientos y mesas en una sección donde la gente comía y conversaba, y había otra sección que parecía un lugar donde se realizaban asuntos oficiales con trabajadores de pie detrás de un mostrador. Las conversaciones fueron bastante interesantes mientras observaba todo lo que me rodeaba. Oye, ¿cómo puedes beber tan cómodamente cuando los demonios están reuniendo sus fuerzas para venir a matarnos a todos? Te preocupas demasiado. El reino helado nunca ha caído en el milenio de su creación, ¿crees que algunos idiotas feos caerían y lo harían en unos pocos años? ¿Qué carajos feos? Es evidente que nunca has luchado contra ellos antes. Son implacables y luchan con todo lo que tienen. Una basura como tú no tendría ninguna oportunidad. Unos cuantos borrachos intercambiaban insultos por el estado de las cosas, hablando de temas difíciles con un tono desenfadado. Según la información que recibí del sistema, los demonios que mencionaron eran los mismos que atacaron mi mundo. Pudieron establecerse en el mundo bestia y ahora están expandiendo sus fuerzas para conquistar todos los rincones del mundo. El reino helado era uno de los reinos restantes que se mantuvo firme contra ellos. Había descubierto la identidad de los enemigos que causaron una enorme cantidad de dolor y muerte, y estaba listo para comenzar a ascender en este mundo tomando todo lo que pudiera. ¿Y cómo lo haría? Tengo maná casi infinito para jugar, pero actualmente solo tengo el rango S y solo tengo unas pocas habilidades de rango S. Ni siquiera he podido maximizar mis atributos mientras absorbo núcleos de rango S de las posibles vías que se discutieron con el sistema. Convertirse en mercenario en este mundo era la forma más rápida de hacerlo. Los mercenarios comisionados por los reinos asumían el papel de defenderlo en las líneas del frente cuando las bestias rebeldes o los demonios los amenazaban, y se les encomendaba rutinariamente la tarea de formar grupos y reducir el tamaño de las bestias que poblaban los nidos. Un ejemplo de nido era una de las grandes masas de tierra que flotaban en el aire y que había visto mientras volaba hacia aquí. Los nidos eran un lugar donde se congregaban grandes cantidades de esencia, dando nacimiento a una multitud de bestias continuamente.
Si estos nidos se dejaran en paz, las bestias sin mente se desbordarían y eventualmente una gran cantidad podría surgir para amenazar la seguridad de los reinos circundantes. Al juntar los recuerdos de las 3 bestias de rango S bastante conocedoras que derribé y de las cuales el sistema absorbió la mitad de su esencia, el reino helado actualmente tenía 3 nidos en sus alrededores cercanos que eran monitoreados y limpiados rutinariamente si era necesario. Solo podía imaginar a las bestias congregándose en esos nidos, ya que incluso mientras observaba uno a más de 1 milla de distancia, ya podía sentir presencias poderosas con las que no me había topado antes. Representaban un alto nivel de peligro, pero para mí también eran grandes oportunidades para obtener rápidamente más libros de habilidades de rango IS, así como habilidades del siguiente rango. Eran una de las principales formas en las que aumentaría mi poder rápidamente antes de encontrar una manera de hacer crecer mi influencia y trabajar para limitar la expansión de las fuerzas demoníacas hasta que pueda pasar a la siguiente etapa. Pero ahora me encontraba en un mundo diferente, con una forma de vivir completamente distinta, sin dinero para nada. Revisaré los muchos núcleos que había cultivado en los pocos días que pasó en el Imperio Bendito antes de venir aquí. Los núcleos que se condensaron a partir de las bestias que los cazadores mataron bajo el sistema de fuerza que el núcleo planetario instituyó eran una colección descompuesta de esencias que eran más fácilmente absorbibles por los cazadores recién despertados. Viste N0, V, el /B, I, N. Para la mejor experiencia de lectura de novelas, las bestias normalmente tenían sus propios núcleos de esencia en sus cuerpos, pero cuando eran asesinadas por los cazadores con el sistema, estos núcleos de esencia serían extraídos y cambiados a núcleos más pequeños si eran bestias normales, o en núcleos y libros de habilidades o elementos si eran bestias poderosas consideradas como un jefe o titán. Los inhibidores de este mundo nacieron de manera diferente, algunos como los dragones recibieron habilidades innatas y energía de su poderoso linaje, o los humanos se entrenaron durante años para absorber la esencia del mundo mientras también mataban y absorbían los núcleos de las bestias y perfeccionaban su uso de la esencia para crear formas letales y destructivas de usar su energía. Las personas y los hombres bestia como estos generalmente asumían el papel de mercenarios, aventureros o soldados que defendían sus respectivos reinos. Pero el hecho de que los núcleos estuvieran muy extendidos y se usaran universalmente significaba que yo tenía la moneda de este mundo, aunque estuviera dividida en pequeñas porciones. Me acerqué a uno de los escritorios donde estaba sentada una mujer severa con actitud empresarial y sacó algunos núcleos para cambiarlos por la moneda común mientras los engranajes de mi mente seguían funcionando mientras absorbía y aprendía todo sobre este nuevo mundo. Capítulo 71, Alojamiento y combinaciones de habilidades. La mujer de recepción tenía una actitud severa mientras se ocupaba de todos los mercenarios que entraban y salían. Me adelanté y coloqué una pila de núcleos de rango B para empezar, de modo que pudiera medir el nivel de riqueza que poseía. 50 núcleos de rango B rodaron sobre la mesa, la mujer se tomó su tiempo para contarlos todos cuidadosamente. Su voz fría resonó: 50 núcleos desarmados de rango B, que suman 10 núcleos completos. Se pueden canjear por 100 monedas de oro. Escuché esta conversión de núcleos a la moneda común de monedas de oro y asentí con la cabeza en señal de acuerdo hacia el mostrador de recepción. Al instante siguiente, aparecieron 100 monedas de oro relucientes sobre la mesa y las llevó a uno de mis anillos de almacenamiento. Antes de darme la vuelta y marcharme, la mujer volvió a hablar con el mismo tono frío. Te unirás al grupo de exterminio que se dirige al nido de Skipek mañana. Tu poder coincidir con los requisitos. ¿Un grupo de trabajo que se dirigía hacia uno de los nidos? Mis ojos brillaron cuando escuché sobre esto y pedí más información. El grupo de trabajo está compuesto principalmente por mercenarios de rango A y algunos de rango S que partirán a las 9 am en punto. Si planeas unirte, aquí tienes una medalla de identificación que mantendrá un registro de todos los mercenarios en esta misión. No llegues tarde. Tomé la medalla extendida de la mujer y le agradecí por la información mientras me alejaba. La medalla era muy liviana en las manos y tenía el símbolo de 2 espadas cruzadas. Puse algo de energía en ella y sentí líneas delgadas de conexión con algunos puntos en Mercenaries y Deut, así como puntos que se extendían por toda la ciudad. Me acostumbré a todas estas cosas nuevas a medida que me alegraba de poder visitar un nido donde se congregaban monstruos tan pronto.
Había presencias aterradoras solo en la masa de tierra flotante que vi en el camino hacia aquí, y no quería arriesgar mi vida yendo allí solo mientras todavía no había acumulado tantas habilidades de rango S y rango A. Aparte de la colección de mercenarios de rango A o inferior, se podía ver una pequeña cantidad de rango S cuando salí del escondite y caminé hacia afuera. Mi próximo destino era una posada bellamente diseñada que tenía varias mujeres paradas afuera. Las pocas que me pasaron me llamaron. Hola guapo, ¿necesitas compañía esta noche? Muchacho, ¿estás preparado para divertirte un poco? Mujeres de distintas edades y tamaños se encontraban dispersas y conversaban con muchas de las personas que entraban y salían de este gran alojamiento. Parecía completamente normal, ya que se podía ver algunas entrar con alguien con quien recién habían comenzado a hablar, mientras otras salían del alojamiento con caras agotadas. Ignoraré las llamadas y los comentarios de las muchas personas que me rodeaban mientras entraba al edificio, y entré aún más rápido después de ver a un tipo con la cara llena de maquillaje dirigiéndose hacia mí. El interior del edificio era mucho más tranquilo y el ruido se detenía en el momento en que cruzabas las puertas dobles. Me dirigí al mostrador donde una chica pelirroja hacía de recepcionista y pedí una habitación individual. Una habitación individual por una noche costará 2 monedas de oro, señor. También tenemos la oferta especial de reservar una habitación por una semana entera, todo por el módico precio de 10 monedas de oro. Asentí con la cabeza hacia la chica que estaba haciendo el discurso de venta mientras tomaba una hoja que anotaba las diferentes opciones y sus precios. La hoja también tenía una sección debajo que describía los alimentos que ofrecían en su comedor. Solo me sirve la habitación individual, y déjame tomar la sopa ardiente y el especial de Rino por ahora. Sí, señor. En total son 3 monedas de oro. La chica me dio alegremente una llave de bronce y me condujo a una mesa en el comedor, donde no esperé demasiado tiempo a que trajeran la comida. El plato llamado sopa picante era un caldo extremadamente picante que vendía en un gran tazón de madera que contenía abundante carne cortada en cúbitos que sabía mejor que cualquier cosa que haya probado antes. El picante se quedaba en la boca y se hacía más intenso cuanto más comías, y la carne estaba extremadamente blanda. El plato especial de Rino era una bandeja de lo que parecían costillas de primera, pero mucho más grandes y apetitosas. Pasé los siguientes 30 minutos disfrutando de lo que podría decirse que fue la mejor de las muchas comidas que tendría a partir de ahora antes de dirigirme a la habitación número 34 que tenía la forma de la llave. Actualizado desde N0/B/Alvin/. Co/M. Subí las robustas escaleras de madera del hotel y caminé por un pasillo angosto antes de encontrar la habitación y entrar. Había una cama sencilla llena de plumas en el medio de la habitación, con una puerta que conducía a una estructura amplia que parecía una bañera y un inodoro a un lado. Había un cucharón que probablemente se usaba para bañarse unido a un balde grande que contenía agua hirviendo. Fui a ver el baño con curiosidad y encontré que el agua del balde seguía reponiéndose hasta un nivel específico después de sacar un poco. También se mantuvo a la misma temperatura al mismo tiempo. El balde que contenía el agua estaba sujeto al suelo con un tubo en el fondo. Me acostumbré a todas esas cosas nuevas que veía por primera vez mientras reflexionaba sobre cada vista maravillosa que había visto hoy y luego seguí adelante para combinar más mis habilidades. Mañana sería el primer comienzo de mi ascenso desde este lugar y quería estar en mi mejor momento. La única forma de que mi fuerza saltara como loca era obtener una habilidad de rango superior, y había 2 formas de hacerlo para mí. Podía combinar múltiples habilidades de rango S compatibles hasta que pasaran al siguiente rango, o comenzar incluso más abajo con habilidades de rango B hasta el rango A, y luego del rango al S. La otra forma era simplemente cazar y matar a varias bestias y recolectar las habilidades a la antigua usanza. Yo usaría ambas formas de manera proactiva, ya que usar varias habilidades y mantenerlas activas no era un problema para mí. Había varias habilidades de rango B que aprendí hace más de una semana cuando estaba dejando la Federación Unida y que hacía tiempo que habían alcanzado el nivel 100 de competencia. También había 2 habilidades de rango A que eran compatibles y que iba a combinar. El resto de las habilidades de rango A también estarían listas para combinarse pronto, lo que me daría aún más cosas que esperar. Sin embargo, ninguna de las habilidades de rango S estaba cerca de alcanzar el nivel 100, ya que se volvió progresivamente más difícil aumentar la competencia de las habilidades de rango superior. Utilicé la función combinación de habilidades y pude producir algunas habilidades de rango B, así como una nueva habilidad de rango A más al combinar impermanencia gélida y permafrost de rango A para generar zona ártica A.
Congela y desestabiliza un área completa de 10 metros, destrozando todo lo que hay en ella. Aprendí Permafrost cuando me iba de la Federación Unida, así que me propuse usar esta habilidad con mucha frecuencia mientras limpiaba el imperio antes de irme para poder aumentar la competencia más rápido. Era una habilidad que tenía una compatibilidad obvia con impermanencia gélida. La nueva habilidad Zona Ártica me emocionó al combinar otra habilidad compatible con rango A+, y juntarlas para ver qué habilidad de rango S surgiría de ella. Las habilidades de rango B+ que pude sintetizar fueron: armadura corporal endurecida, golpes fortalecidos, espejo de repulsión y piel esmeralda. En el momento en que aparecieron en el panel de atributos, los activé y esperé a que su nivel de habilidad aumentara una vez más antes de combinarlos también. Sería un proceso largo, pero mi poder seguiría aumentando a medida que combinaría más habilidades. Me acosté en el colchón de plumas mientras esperaba que llegara el día siguiente, cuando mi aventura comenzaría por completo. Capítulo 72, Maravilla. Dormí más cómodamente de lo que imaginaba, la concentración de energía más densa de este mundo me hacía sentir como si estuviera en el mejor lugar posible donde quisiera que fuera. Bajé las escaleras de madera y vi que ya había gente entrando y saliendo activamente de la posada. La recepcionista pelirroja ya estaba en el mostrador. Me acerqué a ella y pedí otra sopa picante para desayunar antes de salir. Así que la mañana empezó con buen pie. Salí a la ciudad y vi el mundo durante el día por primera vez. Un manto de nieve cubría los edificios y los caminos, creando una hermosa vista cuando los rayos del sol brillaban a través de ellos. Miré hacia arriba y vi las enormes montañas que nos rodeaban a lo lejos, así como las 4 grandes masas de tierra que se encontraban en posición estable en el aire sin un solo movimiento. Aún no podía siquiera empezar a entender cómo era posible algo así. De vez en cuando se podían ver algunas personas subiendo las largas pasarelas que se encuentran más hacia el interior de esta ciudad. Aparte de la mirada de la majestuosa vista de las islas flotantes y me dirigí hacia el escondite de los mercenarios, donde se agrupaban una colección de hombres y mujeres robustos y coloridos. Anuncios de Put Future: estrategias inteligentes para organizar tus finanzas. Estrategias inteligentes para organizar tus finanzas. Anuncios de búsqueda. Al poner energía en la medalla que recibí el día anterior, la mayoría de las delgadas filas de personas estaban agrupadas en un lugar que me permitió encontrarlas a todas muy fácilmente. Había un gran espacio detrás del gran edificio donde se movían bestias de alas blancas. Alguien sostenía un recipiente grande del que sacaba grandes trozos de carne para alimentar a las bestias. Las personas del grupo de exterminio estaban agrupadas a un lado hablando entre ellos mientras todos esperaban la hora señalada. Los minutos pasaron rápidamente mientras un hombre grande cuyo cuerpo entero emanaba poder salió al claro. Muy bien, chicos y chicas, reunión. Ante estas palabras, los mercenarios, que en su mayoría eran de rango A con algunos de rango S en el grupo, miraron hacia esta figura con plena atención. La misión esta vez es simple y sencilla. El nido de Skipeak está mostrando señales de movimientos rápidos nuevamente, lo que significa que las bestias están aumentando y se están volviendo más inquietas. No vamos a pasar mucho tiempo allí, solo despejaremos a algunos líderes y sus grupos antes de regresar. Soy el capitán Riner y lideraré esta excursión para asegurarme de que no haya muertes. El hombre grande habló con una voz poderosa que pareció despertar el ánimo de todos los presentes. Después de que regresemos con éxito, cada persona presente recibirá 5000 monedas de oro y conservará los núcleos de las bestias que lograron derribar. Al oír que había recompensas, los mercenarios gritaron mientras empezábamos a movernos hacia los grandes grupos de bestias aladas. Cada bestia podía enfrentarse a más de 5 personas, y yo me encontré volando por los cielos con 3 mercenarios de rango A y 1 de rango S. Por ahora seguiría el ejemplo de los demás mientras aprendo más sobre estos nidos y elijo cómo avanzar a partir de ahí. Las bestias aladas en las que íbamos tenían cabezas que se parecían a las de un águila, pero sus cuerpos anchos que permitían que más de 5 personas se pararan sobre ellos mostraban que eran algo más. Descubrí que se llamaban bestias de alas blancas, un tipo de bestia que se podía domar fácilmente siempre que se la alimentara a diario. Volamos sobre estas bestias y pasamos por la enorme muralla de una fortaleza donde estaban apostados guardias con bestias similares. Los mercenarios asignados a misiones específicas tenían el pase para sobrevolar la ciudad si usaban estas bestias. Dejamos la ciudad de entrada del reino helado y nos dirigimos hacia la enorme masa de tierra flotante que había visto en el camino hacia aquí.
Escuché las conversaciones de dos de los mercenarios que parecían estar familiarizados entre sí y que hablaban sobre este nido. Oye, recuerda seguir el ejemplo de ese capitán. He oído que algunos don nadie inflados ignoraron las órdenes y se adentraron más en el nido de las bestias solo para no salir nunca. TSK, ¿cuántas veces tienes que dar consejos, eh? Sé que definitivamente nos quedaremos en el anillo exterior del nido esta vez. Debería haber muy pocas bestias de rango S por ahí. Los dos parecían estar discutiendo y dándose consejos para mantenerse con vida al mismo tiempo. Pero sus palabras indicaban que había bestias poderosas congregadas en esta isla flotante. No estaba seguro de hasta qué punto en el nido comenzarían a aparecer las bestias de rango superior al S. Mantuve la boca cerrada por si acaso, ya que no quería que existiera la posibilidad de revelar algo sobre mi identidad. Aprendería a medida que las cosas progresaran y encontraría tiempo para buscar una biblioteca después de esto para pasar un tiempo allí y ver qué más puedo aprender sobre este mundo. La colección de recuerdos que el sistema armó después de absorber la esencia de muchas bestias era solo eso, en su mayoría recuerdos de bestias de bajo rango. Tendría que hacer mi propia investigación para comprender completamente el funcionamiento de un lugar como este reino donde los humanos tenían el control. Nos acercamos a la masa de tierra flotante después de 20 minutos, donde el contorno de la isla se hizo visible. Usando ojos de águila, observé mientras veía grupos de bestias caminando cerca del borde de la masa de tierra. Árboles densos y extremadamente altos cubiertos de nieve comenzaron a elevarse a medida que mi vista miraba más hacia el interior, donde apenas se podía ver nada más que un contorno blanco de árboles. Las bestias de alas blancas aterrizaron en el borde de la masa de tierra mientras atraían la atención de las bestias circundantes que se apresuraron hacia aquí. Las bestias que iban desde C hasta A estaban corriendo. El capitán Riné tomó la delantera, saltando de la bestia alada como un valiente guerrero mientras su cuerpo parecía estar burbujeando de energía. Había una gran espada roja que apareció en sus brazos, que blandió hacia las bestias que se acercaban. Se dibujó una línea parabólica de llamas, avanzando y dividiendo en dos a todas las bestias que se acercaban. Muy bien, muchachos, la batalla comienza ahora. Cuando vean aparecer las caras feas de las bestias de rango S, especialmente los líderes más grandes, están en alerta máxima. Los líderes que mencionaba eran lo que yo consideraba boss o titans en aquel entonces, ya que poseían una colección más densa de esencia que les permitiría obtener habilidades y objetos. Muchos eran grandes en relación con sus grandes cantidades de energía, pero los verdaderamente poderosos podían ser pequeños, ya que tenían suficiente control sobre su energía para mantener ese tamaño y usarla a su favor. Los mercenarios se dispersaron mientras los del rango S tomaron la delantera, y yo seguía de cerca al capitán a medida que nos adentrábamos en el nido Skipeak. Capítulo 73, épico. Pude ver de primera mano el poder de los humanos de este mundo cuando observé al capitán líder de rango S enfrentarse a un jefe de rango S. No tuvimos que adentrarnos demasiado para entrar en contacto con ellos. Después de atravesar los grandes árboles cubiertos de nieve, comenzaron a aparecer bestias blancas de aspecto feroz. Tenían manos y pies desproporcionadamente grandes con cuerpos más pequeños que no parecían coincidir. Este tamaño era aún más exagerado cuando se trataba del líder de rango S que se acercaba a los 10 metros. Los afilados carámbanos se formaban con el movimiento de las manos de estas bestias mientras los mercenarios trabajaban juntos para derribarlas. El líder de rango S, el capitán Riner, se defendía mientras se enfrentaba a un líder, su gran espada ancha se agitaba con elementos de fuego mientras cada choque dejaba heridas en la bestia. Trabajé con el grupo con el que vine mientras continuaba observando todo primero, usando el rango a purga infernal cada pocos segundos después de ver algo del poder de fuego de los pocos mercenarios de rango S en el grupo. Las llamas ardientes que caían eran extremadamente letales para las bestias normales, incendiando sus cuerpos enteros y una sola las tocaba. En cuanto al saqueo de núcleos, los mercenarios abrieron las cabezas de las bestias que mataron para extraer núcleos mucho más grandes de lo que estaba acostumbrado a ver. Se trataba de núcleos completos de bestias que no habían sido divididos en porciones más pequeñas por el sistema con el que trabajaban los cazadores en mi mundo. Cuando se trataba de los monstruos que yo mismo había derrotado, grabé las palabras del sistema. Estaría en un mundo diferente, pero seguiría teniendo el mismo poder. El único cambio era que solo se activaría cuando entrara en contacto con los seres que había derrotado.
Para hacer las cosas aún más fluidas, la esencia extraída en forma de libros de habilidades, elementos o núcleos se colocarían directamente en uno de mis anillos de almacenamiento cuando normalmente recolectaría núcleos como otros habitantes de este mundo. Con esto en mente, los grupos de exterminio avanzaron mientras se mantenían juntos y derribaban a las bestias que salían corriendo. Me sorprendió la fuerza de los humanos aquí, ya que incluso los mercenarios de rango A utilizaron su fuerza y esencia mejor que los cazadores que siempre había observado. Solo después de que los cazadores comiencen a utilizar por completo combinación de habilidades los veo alcanzar y eventualmente superar este nivel de fuerza. Los cazadores de rango S salieron con hechizos destructivos coloridos que aniquilaron a las bestias normales de rango A y solo serían bloqueados por los líderes de rango S. Una mercenaria pelirroja levantó su bastón mágico hacia adelante y un fénix llameante apareció al momento siguiente, corriendo hacia un grupo de bestias donde explotó y las envolvió en llamas en un instante. Observé todo esto mientras continuaba usando purga infernal para acabar con bestias normales de rango A y S, junto con algunos líderes de rango A para poder aumentar mi colección de habilidades de rango A. Hoy no era el día para que yo hiciera todo lo posible y masacrara todo lo que viera, observaría y aprendería todo lo que pudiera, antes de encontrar el tiempo para venir aquí yo mismo y hacer todo lo posible. Estaba lleno de expectativas mientras pensaba en correr alrededor de este enorme nido con todas las bestias dentro. Sin embargo, primero tendría que confirmar el poder más alto de las bestias que se encuentran más profundamente en el nido, ya que no podía jugar con mi vida. El poder que estaba mostrando coincidía con los mercenarios de rango S, ya que aunque el daño era algo menor que las habilidades de rango S, podía demostrar que purga infernal podía lanzarse con más frecuencia debido a su bajo daño. Mi función en el grupo de trabajo pasó a ser la de ocuparme de los grandes grupos de bestias normales de rango A y S, mientras los demás mercenarios de rango S se enfrentaban a los líderes. Discreta. Por ahora, tenía que empezar siendo discreta. El capitán Riner comenzó a mirarme con buenos ojos mientras facilitaba el trabajo al eliminar a muchas de las bestias con las habilidades del área de ataque. Sin embargo, mi atención no estaba toda centrada en esa única cosa, ya que durante la caza siempre había estado comprobando y combinando las habilidades de defensa y apoyo activas que seguían mejorando en competencia. A través de las combinaciones, pude producir algunas habilidades de rango B más compatibles que no valían la pena mencionar en este momento, pero que serían útiles cuando recibiera habilidades de rango A través de ellas. Tomaría algunos días más, pero esos pocos días significaron que más de 4 habilidades de rango A saldrían a la luz a partir de la combinación de múltiples habilidades de rango B más. Sonreí ante este pensamiento, ya que mejorar mis habilidades de esta manera significaba que podía seguir desarrollando habilidades compatibles que podrían combinarse para alcanzar el rango S sin problemas. Las habilidades de defensa y apoyo que me mejoraron por un amplio margen ya no serían un juego de azar. El grupo de trabajo de exterminio se desempeñaba extremadamente bien con el liderazgo decente del capitán y mi adición, lo que hizo que el trabajo fuera aún más fácil. Pasó medio día entero mientras avanzábamos por los límites del nido Skipeak, sin atrevernos nunca a adentrarnos demasiado en tierra. Después de despejar muchas de las bestias de tamaño desproporcionado, nos encontramos con otras variedades a medida que avanzamos más después de que terminamos de despejar algunos grupos de bestias más, los mercenarios se detuvieron ante la orden del capitán Riner. Tenía la mano en el aire mientras miraba hacia adelante con profunda concentración. Estábamos en una posición que estaba más tierra adentro que en cualquier otro momento, ya que las bestias habían comenzado a dispersarse en la periferia. Su gran voz resonó: nos detendremos aquí por hoy. Si avanzamos más, invadiremos el territorio de una bestia de rango épico. Al mencionar esto, los mercenarios adoptaron rostros solemnes mientras comenzaban a retroceder. Mi corazón palpitaba mientras confirmaba el siguiente rango por encima del ese rango épico. Muchas ideas pasaron por mi cabeza antes de que las derribara rápidamente. No sería tan imprudente como tener una colisión frontal con algo de un rango tan alto antes de reunir muchas habilidades defensivas de rango S. Preferiría estar demasiado preparado y protegido que perder de repente mi vida por decisiones apresuradas. Respiré con calma mientras seguía al resto del grupo para salir de la enorme tierra que flotaba en el cielo. Sonó una voz. Estaba perdido en mis pensamientos. Novato, hoy hiciste un trabajo ejemplar, nos acortaste el tiempo en más de 1 hora. ¿Dónde se ha estado escondiendo a alguien como tú con una gran reserva de maná todo este tiempo? Salí de mi cabeza y le sonreí al capitán que apareció a mi lado.
Estuve perfeccionando mis habilidades en privado hasta que tuve la confianza suficiente para enfrentarme a estas bestias. Jaja, perfeccionar tus habilidades hasta alcanzar un rango tan alto. Eres demasiado cauteloso. Si hubieras entrenado con otros mercenarios, esa habilidad de fuego tuya podría haber alcanzado ya el rango S. Hizo una pausa mientras me miraba de arriba abajo antes de continuar. Vuelve con algunos de los míos para que puedas conocer a los mercenarios con los que trabajarás a partir de ahora. No podemos dejar que un talento como el tuyo se desperdicie. Visita Nobelbean Zeon para obtener actualizaciones. Jaja, seguro. Escuché las palabras del hombre corpulento y acepté ir con él. Tenía que hacerme conocido en este reino helado poco a poco. No empezaría con una demostración explosiva de poder que llamaría la atención, sino que me haría conocido poco a poco a medida que mi poder aumentaba en las sombras. Capítulo 74, un encuentro casual. Nos alejamos volando del nido flotante de las bestias Uitewin, atravesando los vientos fríos que ahora también tenían la nieve espesa y nubes oscuras suspendidas sobre nuestras cabezas. Mi vista estaba fija en este nido de Skipek que definitivamente visitaría en el futuro. Me perdí en mis pensamientos mientras pasábamos por la nieve que caía y me quedé fascinado con la escena que se desarrollaba. La tierra que flotaba en el cielo se alejó de la vista a medida que nos acercábamos al contorno del reino helado. Los minutos pasaban en los cielos mientras me presentaba a los mercenarios con los que trabajaba hoy. Pasamos por encima de la enorme muralla de la fortaleza y aterrizamos en la parte trasera del escondite de los mercenarios en unos minutos, donde se entregaron 5000 de oro a cada mercenario participante cuando una recepcionista sorprendida salió y nos vio regresar mucho antes de lo esperado. Estaba deseando aprender los libros de habilidades de rango A que ahora se encuentran en uno de mis anillos de almacenamiento mientras seguía al grupo del capitán Riner. Era él y otros 4 cazadores de rango S. Después de que se confirmará la tarea de exterminio y se entregarán las recompensas, nos adentramos más en el reino más allá de la ciudad de entrada. Los edificios se hicieron más grandes y majestuosos a medida que avanzábamos, y apareció el comienzo de uno de los grandiosos puentes que serpenteaban hacia el cielo hacia una de las tierras flotantes sobre nosotros. El puente era ancho y largo, y había guardias de rango 2 ataviados con una exquisita armadura de metal blanco de pie. Cualquiera que quisiera pasar el puesto de control tenía que tener la autorización correspondiente, o se enfrentaría a las frías espadas de los 2 guardias si intentaba algo extraño. La actitud bulliciosa del capitán Riner se detuvo cuando nos acercábamos al puente y vimos que se estaba llevando a cabo una escolta. Un carruaje exquisito esperaba al lado del puente. Una mujer con velo que estaba rodeada por guardias de alto rango S se bajó y caminó hacia el puente. Todo el comportamiento del capitán Riner cambió a medida que bajaba la voz antes de llamar respetuosamente a las figuras frente a nosotros en un tono que escuché por primera vez hoy. Princesa, es un gran placer para mí poder ser agradecida con tu presencia hoy. Su voz era baja pero clara, y resonó claramente en los oídos de las figuras que estaban al frente. Los guardias que estaban de pie junto a la mujer con velo mostraron una expresión molesta cuando se giraron para mirar a Riner. Al parecer, esta no era la primera vez que se encontraban con algo así. La mujer del velo se giró hacia allí y asintió con la cabeza hacia Riner, lo que le hizo esbozar una gran sonrisa, como si hubiera ganado la lotería. Miré esa escena con fascinación, ya que parecía que este capitán estaba completamente enamorado de la mujer que estaba al frente, pero solo podía mirar desde lejos. Las figuras se dieron la vuelta y comenzaron a subir hacia el puente, pero no antes de que sintiera una mirada fija en mí durante unos segundos. Me volví hacia la escolta de personas que se marchaban y me pregunté si me había equivocado. Riner se movió con mucho más vigor después de esto cuando entramos en una taberna de aspecto mucho más caro que las que había visto en el camino hacia aquí. La taberna era de mucha más clase, con habitaciones privadas que le daban un aire de tranquilidad. No se oían ruidos estridentes de los mercenarios, ya que parecía que se activaba una función de cancelación de ruido en el momento en que se cerraban las puertas de las habitaciones privadas. Pronto nos hicimos con una habitación privada y nos sentamos sobre una alfombra gruesa y suave alrededor de una mesa circular. Riner se movía animadamente mientras se ordenaban los mejores platos y los mercenarios comenzaban a hablar. Oye, el capitán Riner parece estar completamente engañado por la aterradora princesa de hielo, ¿eh? Va, ¿qué sabes? Escuché que la guardia principal de su Alteza se retirará pronto, y acabo de inscribirme para tener la posibilidad de ser elegido cuando se realice la selección.
Riner había comenzado a morder los enormes trozos de carne mientras le respondía al mercenario que se burlaba. «Oh, ¿realmente crees que tienes alguna posibilidad frente a todos esos genios que están luchando por el puesto?» El corpulento capitán miró con dureza la voz que hablaba mientras resoplaba y respondía. «Mi poder es de rango máximo S, si yo no tengo ninguna oportunidad, nadie la tendrá». Los mercenarios continuaron con su ir y venir mientras yo escuchaba y disfrutaba de la comida. La princesa de hielo aparentemente era una de las realezas que residían y controlaban el pico nevado que flotaba no muy lejos de nosotros. Los capítulos de Neo N0Bell se publican en N0V/E/LB/I/N. Co/M. El tema de las personas que actualmente están en el poder y controlan las fuerzas del reino helado me hizo pensar en mis propios planes para aumentar mi influencia en el futuro. El camino más fácil era ascender al rango épico o superior, obteniendo un nivel de fuerza que me permitiera llevar a cabo muchos planes. Pero, ¿cómo lo hago sin causar derramamiento de sangre y conflictos con estas personas que no eran los enemigos por los que vine aquí? Ascender de rango en tiempos de guerra sería el mejor resultado posible, pero el reino helado estaba rodeado de montañas y tenía defensas sólidas. Las fuerzas de los demonios que se estaban extendiendo podrían atacar este reino pronto, pero no sabía cuándo. Por ahora, me prepararía tanto como pudiera antes de que los eventos estallaran. Había muchos títulos bajo mi nombre. La princesa de hielo por los plebeyos. La princesa amada por los nobles. La perra frígida por mis enemigos. Pero nada de eso me importaba. Porque estaba viviendo con tiempo prestado. No tenía energía para dedicarle a aquellos que me adulaban o me criticaban. Poseía la habilidad única, regla de oro, que se transmitió de generación en generación desde que mi amada madre conoció su muerte. Mientras yacía en la cama, su fuerza vital se escapaba lentamente y le gritó a la niña que estaba en estado de shock. «Sé inteligente», gritó. «Sé fuerte», dijo. «Usa al máximo el poder que te estoy transmitiendo, ya que una terrible calamidad se acerca a todos nosotros». Le dijo todo esto a una niña asustada que estaba perdiendo a su madre y luego falleció. Esas últimas palabras las grabé en mi cerebro desde ese día en adelante, usando la habilidad que me fue transmitida para poder salir airoso de muchos de los líos políticos. La habilidad mostraba una luz oscura cada vez que mi hermano mayor, el príncipe heredero, me miraba. Así que lo evitaba a él ya todo lo que tuviera que ver con él como una plaga. Mostraba una luz verde cada vez que mi ingenuo hermano menor jugaba conmigo, así que lo mantuve cerca y lo hice confiar en mí. Mostró una luz azul clara con mi padre, por lo que actuó como la hija más perfecta y me ganó su afecto, lo que me hizo navegar hasta mi posición inquebrantable que tengo actualmente. Aquellos que se cruzaron conmigo a menudo se encontraron con la desgracia o la muerte, lo que hizo que esos cobardes pronunciaran el nombre de Frigid Witch cada vez que chismeaban entre ellos. Utilicé mis medios para establecer una extensa agencia de información que veía todos los acontecimientos del reino y sus alrededores, con más de la mitad de sus departamentos enfocados en mi hermano mayor que brillaba en una peligrosa luz negra. Pero todo esto no fue suficiente. Mi propio destino aún era incierto. Mi habilidad única me mostró que, sin duda, todo lo que había hecho no había cambiado nada y que la muerte aún se acercaba. Una calamidad aún se avecinaba. Ninguna cantidad de información que se reunió fue suficiente. Esto fomentó algo que era mi única debilidad hasta el día de hoy, el miedo a la muerte inminente. Incluso las potencias más poderosas de este reino no impidieron que la habilidad me enviara el mismo mensaje. Me preocupaban los demonios que aumentaban constantemente su influencia en las tierras mientras pensaba en la inminente calamidad. Agoté todos mis recursos. Me rodeé de los mejores guardias del reino para que mis escoltas no fueran menos poderosos que los que protegían al príncipe heredero, el bastardo que muy probablemente tomaría el control del reino una vez que mi padre falleciera. Podía sentir la malicia que tenía hacia mí, aunque mi posición no se acercaba ni por asomo a amenazarlo en ese momento. Recientemente pude sentir su malicia hacia nuestro padre, lo que me hizo aún más cautelosa hasta el punto de que comenzó a poner en marcha planes que pondrían en riesgo mi propia vida. No me decidía a actuar todavía, mientras seguía calculando todos los escenarios posibles. ¿Sería regicidio, corrupción o traición lo que tenía que detener? No se presentaron respuestas con el paso de los años, mientras mi destino seguía volviéndose cada vez más oscuro. Esto es, hasta hoy. Capítulo 75, la biblioteca. El cambio se produjo cuando estaba regresando a Snowy Peak.
Después de que una de las muchas personas que me miraban con ojos fervientes me llamó la atención, presencié una luz dorada cegadora que me tomó completamente por sorpresa. Si no hubiera tenido el velo sobre mi rostro hoy, todos habrían visto mi expresión de asombro al ver a un hombre brillando con una luz dorada. Moví la vista en el instante en que pude verlo comenzar a girar y seguí subiendo el puente. Mis labios se movieron en silencio mientras salía un mensaje que solo podían escuchar los oídos de uno de mis ayudantes de mayor confianza. El ayudante que se escondía en las sombras se sorprendió, pero se movió rápidamente mientras se alejaba de su posición y se quedaba con el carruaje de abajo. Ella era una experta por derecho propio y no la sorprenderían vigilando al grupo que todavía me miraba. Mi sorpresa se debió al hecho de que nunca había visto una luz dorada en un solo ser en toda mi vida. La habilidad única regla de oro se había activado al máximo del color dorado, lo que me hizo saber que había encontrado lo que había estado buscando todo este tiempo. El color dorado era lo más intenso que podía mostrar, e incluso esa luz dorada brillaba con tanta fuerza que casi me cegaba los ojos. Esta figura desconocida sería la que me salvaría de la muerte. Él sería el que se interpondría entre mí y una calamidad. Mi corazón se agitaba mientras intentaba calmarme. No era una sensación que muchas personas pudieran experimentar. La sensación de tener finalmente algo que ha estado buscando durante tanto tiempo al alcance de la mano. No lo dejaría escapar. Cualquiera que fuera de lo que tuviera que hacer, incluso si tuviera que entregar mi alma, encontraría una manera de aferrarme a esta oportunidad. Esta persona debería ser tratada con el máximo cuidado. Pensé un momento antes de que mis labios se movieran una vez más, enviando otro mensaje a la ayudante ya conmocionada que no creía que su conmoción pudiera aumentar aún más hoy. Ahora solo tenía que esperar. La comida con los mercenarios terminó bien, con información que me hizo sentir aún más curiosidad por encontrar una biblioteca en esta ciudad y ver qué cosas puedo aprender de ella. Me separaré de los ruidosos mercenarios que seguían hablando de la misma princesa y otros nobles que les gustaban mientras caminaba por diferentes partes de este gran reino. Figuras de humanos en su mayoría y algunos semihumanos llenaban las calles, ya que había de todo, desde tabernas, posadas y tiendas que vendían una variedad de cosas. Algunas tiendas tenían armas y armaduras hechas de diferentes materiales y bestias, otras vendían bestias pequeñas pero coloridas como mascotas en tiendas en las que se congregaba mucha gente. Pasé por todos estos lugares durante los siguientes minutos hasta que pronto me encontré con un gran edificio con el letrero de un libro en el frente. Abrí las grandes puertas y me encontré con una escena de paz, con gente moviéndose tranquilamente mientras los libros entraban y salían de los estantes. Me dirigí hacia el bibliotecario, que resultó ser un hombre de mediana edad con perilla, y le pedí algunos libros sobre la historia del reino. Miró mi figura de arriba a abajo de manera perpleja mientras agarraba el bastón que estaba cerca de él y lo golpeaba 4 veces, lo que provocó que 4 libros gruesos salieran volando y aterrizaran en el mostrador. Encuentra libros en N.O.Belvin. Como solo las personas de mayor estatus optaban por pasar su tiempo leyendo libros, por lo que había una tarifa para utilizar el espacio de lectura en la biblioteca. Le di al bibliotecario una moneda de oro y llevé los libros hacia una esquina del edificio con entusiasmo. No había leído libros en bastante tiempo y estaba ansioso por aprender sobre el gran mundo en el que me encontraba. La última mitad del día transcurrió así, haciendo algo que nunca imaginé que haría cuando me convertí en cazador. Pasar las páginas y leer no fue tan difícil, ya que casi todo era información nueva que estaba conociendo por primera vez. Además, mediante el uso de grabadora, pude recuperar rápidamente información sobre algo que había visto antes con solo recordar algunas palabras al respecto, por lo que, como en una película, el momento en que leí sobre ello se repitió frente a mí. Esperaba conseguir más habilidades como estas, que no necesariamente tienen poder ofensivo o defensivo, pero que son útiles tal como están. La información que obtuve fue extensa. Comenzando con el reino helado y sus 4 picos, el reino estaba bajo el gobierno de un poderoso individuo cuya fuerza era un rango superior a épico. El gobernante de este reino se llama el ilustre gobernante, el rey Roark Belmont. Había liderado este reino humano que seguía siendo el único de su tipo en el mundo bestia a la prosperidad durante los últimos 100 años. Bajo su gobierno, los humanos no sufrieron persecución y él dio la bienvenida a los semihumanos que vinieron a vivir al reino en busca de una vida mejor. Sus políticas pacíficas permitieron el crecimiento continuo de su reino y la buena voluntad de los reinos míticos de las bestias.
Los gobernantes de los reinos de las bestias no se preocuparon por el creciente reino del norte, que se vio afectado por un entorno frío y un terreno difícil que los gobernantes anteriores no pudieron superar por completo. El rey Roar dejó su legado elevando el reino a mayores alturas durante su reinado, hasta que se enfrentó al reino más poderoso del mundo. El reino helado, rodeado de montañas, era fácil de defender, ya que los enemigos solo podían llegar desde una dirección. El reino tenía 4 grandes masas de tierra sobre ellos llamadas Pico Nevado, Paraíso Helado, Pico de la Cumbre y Corona del Rey. El reino prosperó gracias a la vegetación y a los animales que crecieron especializados para el frío, con una amplia variedad de plantas que permitieron una economía en auge. Había una historia tan amplia sobre este reino que casi me sentí abrumado por la tarea de llegar a ser una de sus figuras influyentes en el futuro cercano. Pero el tremendo poder que poseía afirmó mi resolución. Seguiría el plan de acabar con las bestias en estos nidos circundantes alrededor de este reino y crecería lentamente. Me enfrentaría a bestias de rango épico en el momento en que tuviera plena confianza y estuviera equipado con una amplia gama de habilidades de rango S. Seguramente, incluso si lleva algo de tiempo, lograría mis objetivos. Capítulo 76, en solitario dejé atrás la biblioteca mientras procesaba toneladas de información sobre el mundo en el que me encontraba. Después de pasar unas horas leyendo, sentí que merecía un descanso. Encontré la misma posada en la que me hospedé la noche anterior y disfruté de los diferentes tipos de comidas antes de subir los escalones de madera a una habitación en el piso superior. Disfruté de la estética antigua mientras me dejaba caer en la cama y relajaba mi cuerpo. Muchos pensamientos iban y venían mientras miraba hacia el techo e intentaba conciliar el sueño. Sin embargo, no pude hacerlo porque escuché golpes suaves en la puerta justo después. Me puse alerta, ya que no debería haber nadie que necesitara hacer esto ahora mismo, y esperaba que fuera alguien que trabajara para la posada. Tampoco podía ser ninguno de los mercenarios con los que trabajaba hoy. Avancé con cautela y abrí la puerta, para encontrarme frente a la figura de una mujer vestida de negro inclinándose. Mis más sinceras disculpas, señor. Me asignaron un mensaje de mi señora. ¿Sería tan amable de dejarme entrar unos segundos? La persona que estaba frente a mí estaba completamente cubierta de arriba a abajo con un material negro y emitía un poder de nivel S. Pensé en sus palabras y me pregunté qué había ocurrido para que la atención de alguien se dirigiera hacia mí. Había sido muy cuidadoso, hasta el punto de usar solo una habilidad de nivel A y mostrar un poder equivalente a un nivel S normal. Tal vez estaba pensando demasiado en las cosas y esto no sería un gran problema. Miré alrededor del pasillo oscuro de la habitación mientras asentía con la cabeza hacia la mujer y cerraba la puerta. En el momento en que estuvimos encerrados en la habitación, un poder mágico oscuro emanó de la mujer mientras una delgada barrera cubría la totalidad de la habitación. Mi señora exige absoluto secreto, por eso le agradezco que me entretenga. Miré con calma la delgada barrera que parecía evitar que salieran sonidos de la habitación y miré hacia esta persona y dije, está bien, sé sincero y dime de qué estás hablando. Puedes llamarme Knight. Milady quería reunirse contigo para conversar cuando estuviera disponible, preferiblemente más temprano que tarde. Su estatus es un poco complicado y está comprometida a hacer todo en secreto. La mujer que se hacía llamar Noche sacó una placa dorada que tenía escrito Pico Nevado y la extendió hacia mí. Visite el famoso patio blanco de Snowy Peak siempre que pueda. Le prometemos que no le hará perder demasiado tiempo. Tan pronto como recibí la placa y miré fijamente a la mujer que tenía frente a mí, su figura comenzó a fundirse con la noche. Hizo otra rápida reverencia hacia mí antes de desaparecer por completo, y la delgada barrera que rodeaba la habitación también se desvaneció. Miré la placa dorada en mis manos mientras mi mente comenzaba a dar vueltas. Había algunas cosas que destacar de esta reunión. Primero, esta persona en la que de alguna manera había logrado interesarme es muy poderosa, tan poderosa que alguien con tanta experiencia como esa mujer vestida de oscuro siguió sus órdenes. Cada vez que la mujer llamada Knight hablaba, se refería a esa señora con el mayor respeto. Esto me hizo preguntarme si se trataba de alguien en una posición extremadamente alta, o alguien con un rango superior a ese, o ambos. El hecho de que vivieran en uno de los 4 picos flotantes del reino significaba que podía ser una noble o alguien con una inmensa riqueza. La segunda cosa que cabe destacar es la buena voluntad que me transmitieron. Esa persona tan importante quería una reunión, pero envió a alguien para transmitir sus deseos y me permitió elegir cuándo asistir a esa reunión o si asistiría o no. Esto era lo más desconcertante de todo.
¿Por qué esta persona también me ofrecía tanto respeto? Obviamente, ella tiene suficiente poder para obligar a un poderoso rango S, así que ¿qué me hizo destacar ante sus ojos para que yo recibiera tal trato? Seguí dándole vueltas a toda la interacción, incluso usé grabadora para volver atrás y ver la escena que se acababa de reproducir varias veces para ver si me había perdido algo. No pude sacar nada más en claro, solo el hecho de que, aunque había captado la atención de alguien poderoso, por la forma en que actuaba, no debería ser malicioso de ninguna manera. Sin embargo, todavía tenía que tener cuidado, así que adelantaría un poco mis planes y me arriesgaría mañana. Aumentaría mi poder cultivando el nido de Esquipeac antes de hacer cualquier otra cosa. La noche que debería haber sido relajante se volvió inquieta a medida que mis pensamientos, que se movían rápidamente, alejaban cada vez más el sueño que deseaba. Temprano por la mañana, salí de la posada y me adentré en las bulliciosas calles del fascinante reino mientras me dirigía hacia la enorme muralla de la fortaleza que conducía al exterior. Una fina capa de nieve cubría el suelo hoy, con un cielo azul claro colgando sobre mis cabezas. Las grandes puertas metálicas de una de las entradas de la fortaleza amurallada estaban entreabiertas mientras carruajes y personas entraban y salían, y se veían grupos de mercenarios moviéndose de aquí para allá. Además de los nidos en los que se congregaban las bestias, había mazmorras que se formaban y mantenían naturalmente a partir de la esencia de este mundo en las que se aventuraban muchas aventuras y grupos. Estas mazmorras se diferenciaban en rangos, y las más altas cerca de este reino eran de rango épico. Visita Nobelvin. Para New Novels. Gran parte de este conocimiento surgió del tiempo que pasé en la biblioteca. Estas mazmorras repartidas por todo el mundo eran diferentes a las peligrosas a las que estaba acostumbrado y parecían la forma en que este mundo aumentaba la fuerza de sus habitantes. El sistema en mi mundo había tomado una dirección completamente diferente y creó un sistema de poder que extraía esencia más fácilmente y hacía que sus inhibidores crecieran rápidamente en fuerza a partir de mazmorras creadas por fuerzas invasoras. Después de que se ocupen de estas mazmorras en el futuro, no me sorprendería si encontraría mazmorras creadas correctamente destinadas solo a aumentar la fuerza de los cazadores. En este tipo de mazmorras no se produciría una ruptura, ya que lo más probable es que se mantuvieran adecuadamente con el núcleo de este mundo, y se les colocaría más esencia para reponer los orígenes de los seres que las habitaban. Según la información que leí, cuanto mayor fuera el rango de la mazmorra, más masiva sería. Algunos grupos de aventureros acabaron pasando unos días en el interior para completar por completo una mazmorra de rango épico. Estas mazmorras serían otra forma de aumentar rápidamente mi poder, pero empezaría por los nidos donde se congregaban muchas bestias primero. Había muchos líderes a los que derrotar y con los que adquirir habilidades, y debería estar a salvo siempre que no me adentrara demasiado. Estas mazmorras extremadamente enormes serían mi siguiente paso después de recopilar más información. Pasé por las concurridas puertas de la gran fortaleza y me abrí paso entre la multitud, compuesta principalmente por humanos y algunos semihumanos, activando todas mis habilidades de ocultación antes de usar vuelo una vez que me alejé lo suficiente. Volé por los cielos en dirección a la enorme masa de tierra en la que se congregaban las bestias. Esta vez, haría todo lo posible para atacar a tantas bestias de rango S como pudiera. El objetivo era obtener al menos algunas habilidades defensivas de rango S que me brindarían más confianza si alguna vez me encontrara en una situación mortal al enfrentarme a algo de rango superior. Capítulo 77, Nido de Esquipeac. Las tierras blancas pasaban por debajo de mí mientras volaba a gran velocidad hacia el nido de Esquipeac. Se mantuvo magníficamente en el aire y voló a su alrededor para aterrizar en la dirección opuesta a la que el grupo de exterminio había despejado la última vez. Las bestias en esa zona ya habían comenzado a propagarse nuevamente, pero me dirigí a un área donde podía ver aún más bestias congregadas. Podía sentir las olas de algunos líderes de rango S a medida que me acercaba, y comencé a lanzar invocar abominación virulenta. La adorable pero repugnante bestia hizo su aparición nuevamente, esta vez en otro mundo. Rugió mientras percibía la esencia más espesa que nos rodeaba, aparentemente llena de energía y lista para comenzar. Sonreí ante esta figura mientras nos estrellábamos contra la periferia del nido, alertando a las bestias cercanas de rango A inferior. Le di a la invocación la orden de concentrarse en el lado izquierdo mientras yo me concentraba en el derecho. Quería ver mi destructividad con todas las habilidades de rango S que tenía actualmente.
La invocación se movió tan pronto como recibió la orden, su figura se hundió en el grupo de bestias que se apresuraban mientras yo me concentraba en las que venían hacia mí y lanzaba furia del monarca del trueno. Auge. El área de 15 metros frente a mí estaba llena de serpientes eléctricas gruesas y relámpagos violetas que golpeaban y diezmaban todo lo que tocaban. El fuerte impacto llamó la atención de aún más bestias mientras salían manadas de los árboles increíblemente altos cubiertos de nieve. Jajaja, vamos. Sentí la emoción de usar habilidades inmensamente poderosas para derribar bestias nuevamente cuando dos montañas transparentes aparecieron frente a mí y escupieron lava fundida y llamas. La rápida destrucción provocó que un líder de rango S finalmente corriera hacia mí. Evadió el calor extremo de erupción volcánica que lancé y se acercó a mí por detrás. En el momento en que la bestia se acercó, usé la habilidad de rango Amazona Ártica por primera vez. Toda la zona de 10 metros en la que se encontraba la bestia se congeló rápidamente, deteniéndose en seco mientras su pelaje blanco temblaba. Se ralentizó considerablemente mientras el área afectada seguía desestabilizada por los elementos fríos caóticos. No resultó gravemente herido, ya que su atributo también era frío, pero me confirmaron que las habilidades de rango A+ no estaban muy lejos de las de rango S en cuanto a poder. Mientras la bestia de rango S se ralentizaba, relámpagos cayeron en su ubicación. La bestia de pelaje blanco con un cuerpo desproporcionado usó sus largas extremidades para defenderse de los ataques asesinos, cada golpe de relámpago destruía pedazos de su carne. Usé otra zona ártica, ralentizando aún más sus movimientos y luego lancé otra furia del monarca del trueno para finalmente abrir su defensa cerrada. Los repetidos lanzamientos de las habilidades de rango A+ y S finalmente derribaron a la bestia. Me dirigí hacia su cuerpo casi destruido y puse mi mano sobre él, sintiendo el movimiento de la esencia a medida que aparecían un objeto y algunos núcleos en uno de mis anillos de almacenamiento. El objeto era una espada azul extremadamente larga llamada Blue Terror, lo que me decepcionó un poco, ya que quería más habilidades defensivas o de apoyo en este momento. Pero el día apenas comenzaba. Había muchas más bestias para derribar. La abominación virulenta estaba trabajando, ahora enfrentándose a otro líder de rango S mientras su cuerpo liberaba continuamente ráfagas nocivas de aire. La bestia de pelaje blanco contra la que luchaba se vio cada vez más abrumada a medida que continuaba la pelea, con la abominación luchando y recibiendo daño pero sin reaccionar ni un poco. Me acerqué al área y di una orden, la abominación explotó en una tormenta de carne y huesos envenenados que se cementaron en el cuerpo de la bestia, llevándola de rodillas mientras jadeaba por su vida. Un gran círculo rúnico de malaquita apareció cerca de mí mientras la abominación virulenta salía como nueva, reincorporándose a la pelea y terminándola con otro lanzamiento de una explosión nociva. Esta vez, esta bestia dejó caer un libro de habilidades, fue resistencia a todos los elementos, que aprendí rápidamente. Era una habilidad activa que aumentaba tus defensas contra ataques elementales una vez activada, pero como siempre, la tenía activa todo el tiempo. La pelea se acercaba gradualmente a su fin a medida que derribábamos a la mayoría de las bestias en esta área. Podía ver mi aliento frío saliendo mientras recogía los núcleos de las otras bestias en el suelo y miraba hacia los matorrales de árboles grandes frente a nosotros. Los árboles, que eran varias veces más altos que yo, se mantenían tan fuertes como siempre y su cubierta daba una sensación amenazante para quienes se atrevían a adentrarse en sus profundidades. Recordé lo lejos que habíamos llegado la última vez con el liderazgo del capitán Riner y me abrí paso con cuidado en las historias de Exploreuttodatenno_Bell_Bin. Con las bestias curiosas que habían escuchado las vibraciones de la pelea que acababa de ocurrir ya se estaban acercando al área, y nos encontramos con más solo unos minutos después de que Abominación y yo camináramos hacia la masa de árboles. La combinación de zona ártica para ralentizar a los líderes poderosos y también asestar golpes mortales a las bestias normales mientras sus cuerpos se congelaban y destrozaban, así como el uso de furia del monarca del trueno justo después, se convirtieron en mis nuevas habilidades spam favoritas con su eficiencia. También me obligué a usar repetidamente las habilidades ofensivas de rango A que no eran tan eficientes contra la bestia de mayor rango, pero quería aumentar su competencia para combinación de habilidades. Ahora me estaba inclinando por más habilidades de apoyo y defensivas que pudiera mantener activas todo el tiempo sin preocupaciones, ya que aumentarían rápidamente en competencia y serían perfectas para la combinación.
Si nos encontrábamos con una colección de grupos más grandes de bestias, erupción volcánica era perfecta para ello, pero causó un daño tan intenso a los alrededores que los espesos árboles blancos se incendiaron durante unos minutos y atrajeron aún más manadas de bestias hacia nosotros. Los elementos naturalmente fríos que se congregaron en el aire redujeron el fuego y lo distinguieron en los siguientes minutos y ninguna bestia superior al rango S había salido hasta ahora, por lo que no fue demasiado problema. Pudimos derrotar a algunos líderes de rango A y dos más de rango S. El botón de rango S que vale la pena mencionar fue el objeto de rango S bolsa de almacenamiento, que tenía un espacio mucho más grande que los anillos de almacenamiento de rango inferior que había estado usando y se sujetaba a mi cintura cuando lo equipaba. La otra era una habilidad llamada protección de los heridos. Las heridas no te causan miedo ya que tu defensa aumenta en un 200% mientras la habilidad está activa. Una sonrisa floreció en mi cara cuando finalmente obtuve una habilidad de apoyo de alto rango, y una defensiva además. Capítulo 78, Precaución. La nueva habilidad de rango S se aprendió rápidamente, junto con algunas habilidades de rango A que no eran dignas de mencionar actualmente y que se usarían para combinación de habilidades una vez que su competencia aumente. Miré en el desordenado panel de atributos las habilidades que seguían mostrando su eficacia y que usaba regularmente. Habilidad es: B ojos de águila, 100, B más asesino oscuro, 100, abuelo, 100, a transferencia instantánea, 98, a purga infernal, 100, a ultra regeneración, 94, a lanza del destino, 95, a resistencia al dolor, 100 a grabadora, 43, a lanzas incendiarias, 69, a comprensión del lenguaje, 42, a armadura de tierra, 77 oscuro, 78, a más zona ártica, 53 es erupción volcánica, 79, S invocar abominación virulenta, 89, S furia del monarca del trueno, 77 S resistencia a todos los elementos, 5 S protección de los heridos, 2, las habilidades de rango S subían lentamente, y algunas estaban a más de la mitad de su nivel máximo. En el lado desordenado de las muchas habilidades de rango inferior en el panel, algunas habilidades de defensa y apoyo de nivel B más se acercaban al nivel 100. Debería poder obtener algunas nuevas habilidades de rango A de combinación de habilidades para el final del día. Moví mis ojos expectantes del panel al entorno frío y nevado que me rodeaba mientras la abominación virulenta acababa con todas las bestias que se acercaban. Estábamos solo en el anillo exterior de esta gran masa de tierra flotante, pero nos acercábamos a la distancia cuando el que lideraba el grupo de trabajo de exterminio anterior nos hizo detenernos. No quería ir demasiado lejos para entrar en contacto con una bestia de rango épico tan rápido, así que procedería con cautela y vería si podía obtener otra habilidad de rango S antes de dar por terminado el día y prepararme para ese rendezvous posiblemente impactante en el magníficamente flotante Snowy Peak del Frozen Kingdom Disco Overupdated Novelson N.O.V/E/Alvin. Com anuncios de Put Future We Every Business Owner Needs to Know Contract Law We Every Business Owner Needs to Know Contract Law Share Chats. Avanzamos lentamente, asegurándonos de proceder con cuidado. Distribuí mi atención entre los árboles apenas visibles que nos rodeaban mientras usaba ojos de águila para comprobar si había bestias que se acercaban. Mi atención estaba totalmente centrada en el reconocimiento mientras la abominación virulenta se llevaba la peor parte de la pelea, y nuestro avance se hacía más lento a medida que avanzábamos. A medida que nos adentrábamos, aparecieron bestias poderosas y pronto nos topamos con 3 líderes de rango S que dirigían un gran grupo de bestias hacia nosotros. Miré con entusiasmo a estos monstruos de aspecto feo, ya que parecían el botón perfecto a mis ojos. Esperamos a que los grandes grupos de bestias vinieran hacia nosotros y retrocedimos mientras luchamos, poniendo una distancia segura para que la pelea no se produzca más cerca del interior. La abominación virulenta chocó con los grupos liderados por los 2 jefes de rango S, su cuerpo rápidamente quedó destrozado cuando 2 de los líderes lo atacaron en conjunto. El otro líder se dirigía hacia mí, su gran cuerpo se movía a gran velocidad y evadía las frías ráfagas de zona ártica a medida que se acercaba. Las bestias que estaban devastando la invocación pensaron que habían ganado mientras desgarraban sus alas y sus duros músculos, pero se desanimaron poco después cuando la abominación explotó frente a ellas. Auge. El impacto eliminó a muchas de las bestias normales que lo rodeaban e hirió gravemente a los 2 líderes que se unieron para atacarlo. Ni un momento después, una gran runa de malaquita sacó a la luz una abominación completamente nueva que saltó de nuevo a la lucha.
El líder que me tenía en la mira finalmente fue atrapado por uno de los árticos mientras desviaba su atención, su figura se ralentizó y me permitió lanzar aún más habilidad donde estaba. Su cuerpo dejó escapar sonidos incómodos mientras los fríos elementos destructivos aparecieron y intentaron romper sus defensas sin éxito. Furia del monarca del trueno y erupción volcánica serían su único respiro mientras su gran figura recibía múltiples golpes de los relámpagos púrpuras y las llamas fundidas, dejando escapar aullidos estridentes antes de caer ante los continuos lanzamientos de las habilidades. Seguí mirando a nuestro alrededor mientras me acercaba al cuerpo del jefe de rango S muerto y recibí un libro de habilidad dorado y núcleos. La tercera habilidad de rango S del día sería Fantasma del Santo, un espejismo de un santo de hace mucho tiempo aparece durante 10 segundos, usando su poderosa magia para curar todas las heridas y disipar cualquier efecto negativo importante. Aprendí la habilidad de inmediato y miré hacia la invocación que había destrozado a una de las bestias a las que se enfrentaba y ahora estaba chocando con la última. Sin embargo, en ese momento, vimos un cambio drástico en el área frente a nosotros que había estado observando continuamente con ojos de águila. Una figura poderosa se precipitaba hacia nosotros como un tren bala a toda velocidad, su cuerpo ignoraba los árboles extremadamente robustos que se elevaban hacia el cielo mientras chocaba contra ellos y los atravesaba en línea recta. Maldición. Usé rápidamente transferencia instantánea en el cuerpo de uno de los líderes muertos y obtuve otro libro de habilidades y núcleos, antes de girar mi cabeza a toda velocidad y usar ojos de águila con transferencia instantánea nuevamente para aparecer a más de 1 milla de la ubicación. Auge. Escuché el impacto en el momento en que desapareció cuando la gran bestia que venía hacia nosotros se estrelló contra la abominación virulenta y destruyó la invocación a través de los árboles que la rodeaban. Solo observé brevemente cómo unas garras blancas y relucientes se clavaban en el pecho de mi invocación antes de que explotara en una explosión de carne y huesos que empujó ligeramente a la figura hacia atrás. La bestia mostró heridas leves, ya que parte de su pelaje se tiñó de verde, pero pronto se volvió de un blanco impecable cuando sus ojos penetrantes encontraron mi figura a más de 1 milla de distancia. Otra abominación virulenta apareció en mi ubicación cuando usé transferencia instantánea para aparecer a una distancia de otra milla, enviando la invocación para contener a la bestia. Sí. A la mierda con eso. Usé transferencia instantánea varias veces hasta que me acerqué a la periferia del nido nuevamente, sin mirar atrás mientras continuaba deslizándome. Cuando estaba a más de unas pocas millas de distancia y podía ver la masa de tierra flotante en la distancia, estalló un rugido resonante de ira que se podía escuchar desde aquí. Calmé mi respiración mientras continuaba volando lejos del nido, recordando la información que leí de que las bestias poderosas no salían corriendo del nido en el que estaban a menos que una verdaderamente poderosa hubiera unido a muchas de las bestias congregadas para atacar las tierras que las rodeaban. Esto no había ocurrido en los últimos años en esta área, ya que el número de bestias se reducía regularmente, con poderosas aventuras y mercenarios formando grupos para derrotar a los líderes que ascendían más allá del rango S cada pocos años. Los rugidos de las bestias enojadas continuaron y se volvieron distantes a medida que yo seguía volando. Mi corazón latía a un ritmo acelerado mientras pensaba en la bestia de rango épico con la que casi choqué. Todavía no. Todavía no. Tenía que jugar a lo seguro hasta que las habilidades que reunió aumentarían su nivel y no tuviera ninguna posibilidad de perder la vida mientras luchaba contra semejante bestia. Mi vida era demasiado importante para jugar sin tener plena confianza. Una vez que aumentara el nivel de las habilidades de rango S, volvería a derrotar a esta poderosa bestia. Era muy peligroso, pero también sería extremadamente rentable. Otras personas no podrían obtener un poder que exceda el rango S simplemente derrotando a un jefe de rango épico. Pero yo sí podía y lo estaba esperando con ansiedad. Capítulo 79 Reunión. Me alejé del nido Skipeak flotante y volé hacia los grandes muros de la fortaleza en la distancia. Saqué el libro de habilidades que logré agarrar antes de la aparición de la poderosa bestia de rango épico, era Null Erupción Profana. Afecta a los cuerpos de los enemigos asesinados para que exploten violentamente, liberando una plaga venenosa en un área de 5 metros. Recordé la multitud de cadáveres que se amontonaban cada vez que peleaba y esperaba usar esto la próxima vez. Los vientos fríos en los cielos, así como la nieve voluminosa que siempre caía en el reino helado, se volvieron reconfortantes y enfriaron la tensión que sentía en mi cuerpo. Volé hacia abajo una vez que me acerqué a la muralla de la fortaleza, con la multitud que entraba y salía disminuyendo a medida que se acercaba la noche.
Con el creciente miedo y la tensión de los demonios que plagaban las tierras, la mayoría de los comerciantes que hacían negocios viajando entre reinos y vendiendo sus productos tuvieron que arriesgar sus vidas. Los roles de los aventureros y los mercenarios aumentaron aún más para proteger a los comerciantes y las figuras clave que viajaban por el territorio. Tenían que tener a alguien poderoso en caso de que se encontraran con un escuadrón de demonios moviéndose por las tierras. Pasé las puertas fuertemente protegidas sin problemas y me encontré nuevamente en la hermosa ciudad de entrada que parecía cobrar vida con la llegada del cielo nocturno. Grabé la invitación que había recibido, así como la placa dorada que tenía en mi anillo de almacenamiento. Esta persona que se había interesado en mí y me había convocado para una reunión de la nada podría ser un paso extremadamente importante durante mi tiempo en el Reino Helado, y no podía tomarlo a la ligera. Había añadido 4 habilidades más de rango S a mi arsenal y me sentía mucho más seguro, pero aún tenía que moverme con cautela. Tomaría este riesgo con la reunión ahora y vería qué resultados obtendría de ella. Me encontré pasando por las filas de negocios que comenzaban a trabajar, así como por las mujeres apenas vestidas que parecían estar materializándose literalmente desde los rincones oscuros de las posadas. Mi destino esta vez era el largo puente que serpenteaba hasta el pico nevado flotante en lo alto de la distancia. 2 guardias todavía estaban de pie uno al lado del otro e inspeccionaban cuidadosamente a todos los que subían, dejando pasar solo a personas conocidas con un alto estatus sin verificar. Saqué la placa dorada que recibí de la mujer que se hacía llamar Nai mientras me dirigía al puente. Los guardias de ambos lados me miraron brevemente antes de desviar la mirada. El primer paso que dio en el puente se sintió como un punto de partida para algo completamente nuevo. El puente fue construido con un arte complejo y parecía la escalera más cara jamás creada, con las gemas azules brillantes que se alineaban en los lados opuestos y su ancho extremo. Se alzaba en el cielo con muy poco movimiento mientras subía. Había contado más de 300 escalones antes de encontrarme con 2 mujeres extravagantemente vestidas que bajaban y me miraron con curiosidad. Pasaron otros minutos mientras dejé de disfrutar de las escenas en el aire mientras miraba las luces centelleantes debajo, y subí todo el puente hacia una nueva región que parecía completamente diferente a lo que había estado viendo. Había árboles de tamaño normal con hojas blancas alineados desde el puente hasta el pico nevado. El camino estaba pavimentado de manera hermosa y parecía que este lugar era el doble de exquisito que la tierra que había debajo de nosotros. El camino se bifurcó a medida que avanzaba y al final del camino había una figura de alguien que parecía tener más de 3 metros. La figura tenía un aura salvaje que definitivamente excedía el rango S mientras hacía guardia en el camino que salía del puente que entraba a Snowy Peak. El ser tenía su cuerpo envuelto en una armadura blanca similar a la que había visto usar a muchos de los guardias, y solo su cabeza permanecía descubierta. Fue la cabeza lo que me sorprendió, ya que brillaba con una luz ardiente y tenía una melena espesa a su alrededor. La figura tenía una cabeza llamativa que coincidía estrechamente con la del león más feroz. Este era un poderoso hombre bestia con el que no se podía jugar. Calmé mi corazón palpitante después de encontrarme con este guardia que probablemente era de rango épico mientras consideraba qué camino elegir. Me habían dado el mensaje de que fuera a un lugar llamado el Patio Blanco, pero no tenía idea de dónde estaba. Estaba planeando hablar con el guardia cuando una figura vestida de oscuro apareció en el camino correcto. Parecía ser la misma que había conocido ayer cuando se inclinó hacia mí y me indicó que los siguiera. A medida que caminábamos más adentro, aparecieron grandes edificios y comencé a ver multitudes de personas que entraban y salían con cierta arrogancia de tiendas y restaurantes de aspecto lujoso. La mujer vestida de oscuro a la que estaba siguiendo nos llevó detrás de un edificio determinado y golpeó rápidamente la puerta, lo que provocó que se abriera un mecanismo y apareció una puerta oculta en el suelo que conducía a un camino poco iluminado. Salté con ella mientras hablaba por primera vez hoy. La señora quería tomar medidas aún más extremas para impedir cualquier intervención externa o miradas indiscretas. Llegaremos al Patio Blanco en breve. Asentí con la cabeza ante sus palabras mientras seguíamos el camino oculto que serpenteaba bajo tierra y finalmente lo seguimos hasta un pequeño patio. Desenterramos una habitación completamente blanca que transmitía una sensación de calma cuando la puerta oculta se cerró detrás de nosotros. La noche me guió a través de algunas puertas más y pronto me encontré cara a cara con una figura velada parecida a alguien que había visto no hace mucho tiempo.
Traté de no mostrar la sorpresa en mi rostro cuando me di cuenta de que la figura que me interesaba llevaba el mismo velo vestido de una persona de alto perfil en cuya presencia incluso el poderoso capitán de rango S solo quería estar. La noche rápidamente se inclinó y se retiró de la habitación, cerrando la puerta con un clic mientras múltiples barreras mágicas comenzaban a encerrar la habitación en la que estábamos. La figura velada se puso de pie e hizo una pequeña reverencia mientras levantaba su vestido y bajaba un poco la cabeza. El velo oscuro que la cubría por completo desapareció justo después de que el rostro más impresionante que jamás había visto se revelara ante mis ojos. El rostro tenía una expresión distante y fría con ojos oscuros que brillaban penetrantemente en la noche. Una cabeza abundante llena de deslumbrante cabello azul salió a la luz cuando la figura se reveló por completo ante mí. Una voz claramente expectante que parecía traicionar la expresión gélida sonó. Estimado señor, gracias por tomarse el tiempo para conocerme. Cada palabra que salía de los labios blancos de esta persona parecía rezumar elegancia mientras me sacudía de mi ensoñación y hablaba con calma. No hay problema. Si puedo ser directo, ¿con quién tengo el placer de conocer hoy? La figura levantó su rostro frío en alto mientras sonaba la voz clara que definitivamente podía confirmar que mostraba más emoción en comparación con el rostro congelado. Soy la segunda hija del rey Roark Belmont del Reino Helado. La princesa de hielo que tiene el control del pico nevado en el que nos encontramos. Mi nombre es Adelaide Belmont y es un gran placer para mí darle la bienvenida aquí. Capítulo 80, Generando confianza. Estaba tratando de controlar mis emociones lo mejor que podía mientras me encontraba con la persona que tanto anhelaba conocer. Mi habilidad única seguía mostrando que su cuerpo brillaba con una luz dorada hasta tal punto que la luz gris turbia que me rodeaba comenzó a retroceder. Esta era la persona que evitaría mi muerte y la calamidad que se avecinaba. Tenía que encontrar una manera de ganarme su favor, sin importar lo que pasara. Mi mente, que siempre estaba tramando algo, se quedó en blanco cuando se trataba de esta persona, ya que realmente sabía muy poco sobre él y no tenía información con la que trabajar. Había aparecido al azar no hace mucho tiempo, mostrando un poder promedio de rango S con una habilidad que le otorgaba un poco más de maná que el promedio. El único momento en que la expresión tranquila abandonaba su rostro era cuando comía, donde parecía que disfrutaba tanto de la comida que siempre afloraba una sonrisa. Los mercenarios que estaban con él descubrieron que el nombre de esta estimada persona era Noausmot. Todo esto lo descubrí en cuestión de un día, después de haber utilizado toda la fuerza de mi agencia de información para seguir los movimientos de esta persona desde el día de su aparición. Pero todavía no tenía nada con lo que trabajar, lo que me frustraba mucho. Los nobles que se opusieron a mí sufrieron una rápida destrucción debido a los muchos secretos en los que pude meter mis manos, pero no tenía nada sobre lo que construir para la persona actual. Mi mente se aclaró cuando elegí el enfoque más simple por ahora, la honestidad. Entrecerré los ojos al ver el rostro que seguía brillando cegadoramente mientras hablaba. Soy la segunda hija del rey Roark Belmont del Reino Helado. La princesa de hielo que tiene el control del pico nevado en el que nos encontramos. Mi nombre es Adelaide Belmont y es un gran placer para mí darle la bienvenida aquí. Honestidad. Esto era algo que mucha gente pasaba por alto, pero siempre se podía confiar en ello si se usaba correctamente. Continué, intentando mantener mi voz lo más estable posible. Señor Osmond, solo tengo las más puras intenciones de llamarlo aquí, pero no sé cómo proceder dado el tema del asunto. Sí. ¿Cómo le digo a alguien que acabo de conocer que se avecina una gran calamidad y que él será quien me salvará de una muerte prematura sin sonar un poco loco? ¿Cómo puedo generar confianza con esta persona sin parecer demasiado ansioso o con un motivo hostil? Berrías y una honestidad descarada sin sofismas funcionaría. Su mirada me indicaba que continuara, se sentía como un peso tremendo que me oprimía. Tengo una habilidad única y peculiar que me dice con quién debería relacionarme y con quién no. Tú eres la primera persona que he conocido con la que esta habilidad exige una relación más fuerte. Hubo silencio en el aire cuando las palabras salieron de mi boca. Había revelado un secreto sobre mi habilidad única que nadie más conocía. Mi madre murió con este secreto, al igual que su esposo quedó en la oscuridad. Pero tomé este riesgo porque tenía plena confianza en la regla de oro que seguía transmitiendo el mismo mensaje incluso ahora. Apégate a esta persona tanto como sea posible. Ahora bien, ¿cómo responderías si una chica vulnerable te revelara su secreto? La deslumbrante mujer, la princesa Adelaide, seguía sorprendiéndome con cada frase que pronunciaba.
Cuando escuché sus últimas palabras, tuve que tomarme unos segundos y reproducirlas con grabadora para ver si había escuchado correctamente. Esta era la princesa del reino helado, alguien que controlaba una de las cimas y la hija favorita del rey actual. Según sus palabras, asociarse conmigo será algo extremadamente beneficioso para ella. Pensé rápidamente en mi propia posición y en los objetivos que tenía cuando descendí a este mundo. Yo era alguien único, con un poder casi ilimitado. Planeaba aumentar rápidamente mi poder e influencia e interrumpir la invasión de demonios en este mundo, y finalmente tomarlo para mí. Las cosas que ella estaba diciendo sobre una habilidad única que le informaba de qué personas rodearse no parecían tan descabelladas. Consigue los niveles de prueba en No/V/Elvin. Calleom, digamos que realmente está diciendo la verdad. Mi corazón latía más rápido al darme cuenta de las nuevas posibilidades que se avecinaban si las palabras de esa persona fueran ciertas. Había planeado llegar a la cima de este reino con fuerza y tomar la iniciativa para crear grandes logros mientras luchaba contra las fuerzas demoníacas que seguramente vendrían. Solo haría grandes movimientos después de eso. Pero con esta persona, pude ver que se estaba formando otro camino mucho más acelerado. Miré a la mujer de cabello azul que todavía tenía la misma expresión fría y dije, ¿de verdad crees que alguien de mi nivel de fuerza tendrá un impacto en alguien de tu posición? Sí. Creo plenamente en mi habilidad única. Nunca me ha ido mal. Dicho esto, me encantaría trabajar estrechamente contigo en el futuro. Cualquier cosa que necesites, házmelo saber. Te proporcionaré todo el poder que tengo, al mismo tiempo que te proporcionaré la información más importante. Escuché palabras que parecían demasiado buenas para ser verdad. La princesa de este reino me daría todo su apoyo en lo que quisiera hacer porque su habilidad se lo decía. Muy bien. Esta es una oportunidad demasiado grande para dejarla pasar. La usaría para potencialmente apoderarme de esta tierra en un lapso de tiempo mucho más corto de lo que pensé que era posible. Un posible período de 1 año o más podría posiblemente reducirse a meses. Está bien, jugaré. Como muestra de buena voluntad para comenzar nuestra relación, compartiré el mayor secreto sobre la intrusión de los reyes demonio que actualmente están construyendo sus fuerzas en el centro del continente. Este es un secreto al que solo la realidad de los reinos restantes tiene acceso, y algo que definitivamente sería de beneficio para ti. Con un gesto de la mano, apareció entre nosotros una mesa exquisita con 2 asientos en lados opuestos. Las bandejas de comida relucientes comenzaron a aparecer una tras otra mientras uno de los anillos dorados en sus delgados dedos seguía brillando. La mesa pronto se llenó hasta el borde con la comida más etérea que jamás había visto mientras me hacía un gesto para que me sentara. Permíteme tomarme un poco de su tiempo para describir el enorme secreto de la conspiración que llevó al reino más poderoso de este mundo a manos de los demonios.